Sarah Chun se secó el sudor de la frente mientras terminaba de revisar los soportes metálicos en la bahía de Ingeniería 7. El trabajo era duro, pero le gustaba. El metal era honesto. Hacía lo que se suponía que debía hacer. No mentía ni pretendía ser algo que no era. La plataforma de minería en el espacio profundo, llamada el filo de Kepler, era inmensa. Flotaba en la oscuridad entre las estrellas, extrayendo metales valiosos del campo de asteroides que la rodeaba. Sarah llevaba trabajando aquí 6 meses. Cada día era igual. Se despertaba, tomaba su desayuno sencillo y bajaba a los niveles inferiores, donde trabajaban los humanos. La plataforma era hermosa a su manera. Los niveles superiores estaban hechos de un cristal que brillaba con una suave luz azul. Esas partes las habían construido los cefrianos. Eran seres altos, hechos de cristal viviente, que se creían mejores que todos los demás. Su tecnología era lisa, limpia y parecía funcionar como por arte de magia. Ella trabajaba en las secciones más antiguas. Esas partes estaban hechas de acero, hierro y cobre. Parecían toscas en comparación con las secciones de cristal de arriba, pero Sarah sabía algo que los cefrianos ignoraban. Las secciones de metal funcionaban. Seguían funcionando cuando otras cosas se rompían. Eran fuertes de una manera que el bonito cristal nunca podría ser. Su trabajo consistía en analizar las rocas que llegaban de los asteroides. Tomaba pequeños trozos, los calentaba, los enfriaba y veía de qué estaban hechos. También reparaba las viejas máquinas que los cefrianos ya no querían usar. Llamaban a su equipo primitivo y obsoleto. Decían que los humanos eran buenos para el trabajo simple, pero que no podían entender la verdadera tecnología. Sarah no discutía con ellos. Simplemente hacía su trabajo. Esa mañana, como todas las mañanas, comenzó sus pruebas con las nuevas muestras de roca. Últimamente, el campo de asteroides les estaba dando mucho metal bueno: hierro, cobre, platino y otras cosas valiosas. Los cefrianos estaban contentos porque estaban ganando mucho dinero. Pero mientras Sarah miraba sus lecturas, vio algo extraño. Su viejo ordenador mostraba cifras que no tenían sentido. Las rocas emitían algún tipo de energía. Era muy débil, pero estaba ahí. La energía parecía pulsar como un latido. A veces era más fuerte, a veces más débil, pero nunca se detenía. Sarah frunció el ceño y repitió la prueba. La misma extraña lectura apareció de nuevo. Se acercó a su detector de metales, una vieja máquina de la que los cefrianos se reían. Decían que sus escáneres de cristal eran mucho mejores. Pero el detector de metales de Sarah estaba captando algo que su sofisticado equipo pasaba por alto. Las rocas no eran rocas ordinarias. En su interior profundo había un tipo de cristal que Sarah nunca había visto antes. No era como el cristal viviente del que estaban hechos los cefrianos. Este cristal era diferente. Estaba dormido, pero Sarah podía sentir que quería despertar. Pasó toda la mañana realizando más pruebas. Cada prueba mostraba lo mismo. El extraño cristal estaba en todas las rocas nuevas, y se estaba volviendo más fuerte. A la hora del almuerzo, Sarah supo que tenía que decírselo a alguien. Subió a los niveles intermedios, donde trabajaban los ingenieros cefrianos. Su sección era toda de curvas suaves y paredes brillantes. Todo zumbaba con un poder silencioso. Sarah siempre se sentía fuera de lugar allí con su ropa de trabajo sucia y sus herramientas sencillas. Encontró al ingeniero jefe Beltar en la sala de control principal. Era alto, incluso para un cefriano, y su cuerpo de cristal brillaba con diferentes colores cuando se movía. Su voz sonaba como música, pero Sarah podía percibir la frialdad en ella. ¿Qué quieres, humana?, preguntó Beltar sin levantar la vista de su brillante panel de control. Señor, he encontrado algo en las muestras de roca, dijo Sarah. Hay un tipo de cristal en ellas que emite energía. Creo que podría ser importante. Beltar finalmente la miró. Su rostro de cristal no mostraba expresión, pero Sarah pudo sentir su molestia. Tu equipo primitivo está claramente estropeado, dijo. Nuestros escáneres de matriz de cristal han analizado cada roca en este campo. No hay lecturas de energía inusuales. Pero señor, mis pruebas demuestran que sus pruebas están equivocadas.
Beltar la interrumpió. La tecnología humana está siglos por detrás de la nuestra. No puedes detectar cosas que nuestros sensores avanzados no pueden ver. Vuelve a tu trabajo y deja de hacerme perder el tiempo. Sara sintió que el calor le subía a la cara, pero mantuvo la voz tranquila. ¿Podría al menos echar un vistazo a mis datos? Beltar hizo un sonido que podría haber sido una risa. No necesito mirar datos de máquinas humanas estropeadas. Si hubiera algo importante en esas rocas, nuestros sistemas ya lo habrían encontrado. Se volvió hacia su panel, dejando claro que la conversación había terminado. Sara regresó a su sección, sintiéndose frustrada. Estaba segura de que Beltar la escucharía. Las lecturas de energía eran reales. Su equipo podía ser viejo, pero no estaba roto. Revisaba y comprobaba sus máquinas todos los días. En la bahía de Ingeniería 7, volvió a realizar las pruebas. La extraña energía seguía allí. De hecho, parecía estar haciéndose más fuerte. Intentó hablar con algunos de los otros trabajadores. Los Kryuk eran seres insectoides que trabajaban en las secciones de minería. Eran buenos siguiendo órdenes, pero no les gustaba pensar en cosas que no fueran su trabajo. Cuando Sara les mostró sus lecturas, simplemente chasquearon sus mandíbulas y volvieron al trabajo. Los Oros eran grandes seres reptilianos que trabajaban en mantenimiento. Eran más fuertes que cualquier otra especie en la plataforma, pero confiaban en que los Efrianos tomaran todas las decisiones importantes. Si el ingeniero jefe dice que no hay problema, entonces no hay problema, era todo lo que decían. Los Nébula eran los más extraños de todos. Eran seres hechos de gas y energía que trabajaban en las secciones de energía. Apenas podían hablar en palabras que otras especies entendieran. Sara intentó mostrarle sus lecturas, pero simplemente se arremolinaron y emitieron ruidos que podrían haber significado cualquier cosa. Al final del día, Sara se sintió muy sola. Era la única que podía ver lo que estaba sucediendo. La única que pensaba que podría ser peligroso. Pero nadie la escuchaba porque era solo una humana con equipo viejo. Esa noche, Sara yacía en su pequeña habitación y pensaba en qué hacer. Podía escribir un informe y enviarlo al comandante de la plataforma, pero el comandante también era un cefriano, y probablemente le preguntaría a Beltar su opinión. Podía intentar contactar con la sede de la compañía minera, pero eso llevaría semanas, y para entonces podría ser demasiado tarde. O podía seguir estudiando el extraño cristal por sí misma. Podía intentar entender qué era y qué podría hacer. No sería fácil solo con su viejo equipo, pero Sara siempre había sido buena resolviendo problemas con herramientas sencillas. A la mañana siguiente, Sara decidió aprender todo lo que pudiera sobre el extraño cristal. Empezó por ver de dónde venía. El campo de asteroides era enorme, con miles de rocas flotando en la oscuridad. Pero las rocas con el cristal extraño provenían todas de la misma zona, una sección en la que los mineros solo habían comenzado a trabajar la semana pasada. Sara buscó los registros de minería en su viejo ordenador. Los cefrianos guardaban la mayor parte de la información en sus redes de cristal, pero los datos básicos de minería también se almacenaban en los sistemas más antiguos. Encontró lo que buscaba. La nueva área de minería era diferente del resto del campo de asteroides. Las rocas allí eran más antiguas y provenían de zonas más profundas del espacio. Habían estado flotando en la oscuridad durante millones de años antes de que la plataforma minera las encontrara. Sara estudió la composición química del extraño cristal. No se parecía a nada en las bases de datos. Parecía ser en parte mineral y en parte algo más, algo que podría haber estado vivo hace mucho tiempo. Lo más interesante era cómo reaccionaba el cristal a la energía. Cuando el haz de escaneo de Sara lo golpeaba, el cristal devolvía el pulso con su propia energía. Era como si el cristal intentara hablar con el haz de escaneo, y el pulso se hacía más fuerte cada día. Sara comenzó a preocuparse por lo que sucedería cuando el cristal se volviera lo suficientemente fuerte. ¿Qué intentaba hacer? Pasaba su tiempo libre leyendo todo lo que podía encontrar sobre cristales, energía y resonancia. La mayor parte de la información estaba en las bases de datos cefrianas, a las que se suponía que no debía acceder. Pero Sara se había vuelto muy buena con los ordenadores a lo largo de los años.
Encontró formas de leer los archivos que necesitaba sin que nadie se diera cuenta. Lo que aprendió la preocupó aún más. Los cristales podían almacenar energía y liberarla de nuevo. También podían amplificar la energía, haciendo que señales débiles fueran mucho más fuertes. Y, en las condiciones adecuadas, los cristales podían crear algo llamado cascada de resonancia. Esto ocurría cuando un cristal comenzaba a vibrar y hacía que otros cristales vibraran también. La vibración se hacía cada vez más fuerte hasta que algo se rompía. Sara miró a su alrededor, a las paredes de cristal y al equipo que la rodeaba. Toda la sección superior de la plataforma estaba hecha de tecnología de cristal cefriana. Si los extraños cristales de los asteroides podían crear una cascada de resonancia, ¿qué le pasaría a toda esa tecnología de cristal? Intentó advertir a Beltar una vez más. Esta vez llevó impresiones de todos sus datos e investigaciones. Había preparado una explicación sencilla que cualquiera podría entender. Beltar ni siquiera la dejó terminar de hablar. Humana, ya te he dicho que tu equipo funciona mal, dijo con más molestia que antes. Ahora estás perdiendo aún más de mi tiempo con tus teorías primitivas. Si continúas molestándome con estas tonterías, haré que te trasladen a la gestión de residuos. Sara salió de su oficina sintiéndose derrotada. Nadie quería escuchar lo que una humana tenía que decir sobre la tecnología de cristal. Pero mientras regresaba a su sección, Sara tomó una decisión. Si nadie más se preparaba para lo que pudiera ocurrir, entonces ella se prepararía sola. Siempre había sido buena reparando cosas y resolviendo problemas. Quizás podría encontrar una manera de proteger la plataforma, aunque nadie le creyera. Sara pasó el resto de la semana preparándose en silencio. Revisó todos los viejos sistemas construidos por humanos en la plataforma. Se aseguró de que los soportes de acero fueran fuertes y de que las copias de seguridad mecánicas funcionaran. Trasladó suministros adicionales a los niveles inferiores, donde se guardaba el equipo humano. No le dijo a nadie lo que estaba haciendo. Para todos los demás, parecía que solo estaba haciendo trabajos de mantenimiento regulares. Pero Sara se estaba preparando para algo que nadie más podía ver venir. La extraña energía en los cristales seguía haciéndose más fuerte cada día. El equipo de Sara mostraba que las lecturas subían más y más. Pronto, algo iba a suceder. Sara no sabía exactamente qué, pero sabía que no sería bueno para la tecnología de cristal en la que todos los demás confiaban tanto. Solo esperaba que, cuando llegara el momento, su sencillo equipo de acero y hierro fuera suficiente para salvarlos a todos. 3 días después, Sara se despertó con el sonido de un quejido metálico. Al principio, pensó que eran solo los sonidos normales de la plataforma. Las grandes estaciones espaciales siempre hacían ruido mientras se movían por el espacio y operaban sus máquinas. Pero este sonido era diferente. Era más profundo y parecía venir de todas partes a la vez. Sara se vistió rápidamente y fue a su estación de trabajo. Sus viejos ordenadores mostraban lecturas que le aceleraron el corazón. La energía de los extraños cristales en los asteroides era mucho más fuerte ahora. Los números en su pantalla eran más altos que nunca. Corrió hacia la ventana que daba al campo de asteroides. Lo que vio la dejó sin aliento. Los asteroides se movían. No flotaban lentamente como de costumbre, sino que se movían de un lado a otro, como si estuvieran temblando. Algunas de las rocas más pequeñas giraban rápidamente, otras parecían empujarse entre sí, y un extraño brillo emanaba del interior de muchos de los asteroides. Sara cogió su escáner portátil y corrió a la cubierta de observación. Este era uno de los pocos lugares en los niveles superiores donde se permitía a los humanos, pero solo durante las horas de descanso. No se suponía que estuviera allí durante el horario de trabajo, pero necesitaba ver lo que estaba sucediendo. La cubierta de observación tenía grandes ventanales que mostraban todo el campo de asteroides. Sara pudo ver que el movimiento empeoraba. Asteroides que habían estado en el mismo lugar durante meses ahora se desviaban de sus posiciones. Las naves mineras que trabajaban en el campo parecían diminutas junto a las enormes rocas que comenzaban a moverse a su alrededor. Sara instaló su escáner y apuntó a los asteroides. Las lecturas eran increíbles. La energía ya no provenía solo de unas pocas rocas,
venía de cientos de ellas. Y todas parecían pulsar al mismo tiempo, como un gigantesco latido. ¿Qué haces aquí? Sara se dio la vuelta de un salto. El ingeniero jefe Beltar estaba de pie detrás de ella, y parecía muy enojado. Su cuerpo de cristal destellaba en rojo, lo que Sara sabía que significaba que estaba molesto. Señor, tiene que ver esto, dijo Sara, apuntando con su escáner a los asteroides. Las lecturas de energía están por las nubes. Todo el campo se está volviendo inestable. Beltar miró los asteroides. Sara pudo ver que incluso él comenzaba a notar el movimiento. Pero en lugar de escucharla, se enojó más. No tienes permitido estar aquí durante las horas de trabajo, dijo. Y ciertamente no tienes permitido usar equipo no autorizado en esta sección. Vuelve a tu puesto inmediatamente. Pero señor, por favor, mire las lecturas, suplicó Sara. Algo está sucediendo ahí fuera. Los asteroides se mueven debido a algún tipo de efecto de resonancia. Si se vuelve más fuerte. ¡Basta! La voz de Beltar era tan fuerte que le dolió en los oídos a Sara. Ya he tenido suficiente de tu paranoia humana. Nuestros sensores no muestran ninguna actividad peligrosa. Los asteroides simplemente responden a cambios gravitacionales normales. Esto es perfectamente normal en los campos de asteroides. Sara quiso discutir, pero vio que era inútil. Beltar había tomado una decisión. No escucharía nada que dijera una humana, sin importar las pruebas que mostrara. Empacó su escáner y abandonó la cubierta de observación. Pero mientras regresaba a los niveles inferiores, podía sentir que la plataforma temblaba más. El sonido de quejido también se hacía más fuerte. De vuelta en la bahía de Ingeniería 7, Sara intentó concentrarse en su trabajo, pero era difícil cuando las lecturas de su equipo seguían empeorando. La energía de los asteroides crecía tan rápido que tenía que seguir ajustando sus escáneres para medirla. Cerca del mediodía, otras personas comenzaron a notar que algo andaba mal. Craig H., uno de los trabajadores Kryuk, se acercó al puesto de Sara. Sus ojos de insecto parecían preocupados. Humana Sara, chasqueó en su forma de hablar entrecortada. Nave minera 7 informa vibraciones extrañas. Capitán dice que quizás equipo funciona mal. Tú revisa. Sara miró sus pantallas. La nave minera 7 estaba trabajando en la parte del campo de asteroides donde las lecturas de energía eran más fuertes. La nave está bien, le dijo a Craig H. El problema son los asteroides. Están emitiendo una energía que hace que todo tiemble. Las antenas de Craig H. se movieron nerviosamente. No entendía mucho sobre energía y cristales, pero podía ver que Sara estaba muy preocupada. ¿Qué hacemos?, preguntó. Aún no lo sé, dijo Sara honestamente. Pero quizás deberíamos decirles a las naves mineras que se alejen de los asteroides que más tiemblan. Craig H. asintió y se fue deprisa. Unos minutos después, Sara lo escuchó por la radio intentando advertir a las naves mineras, pero los capitanes de las naves eran todos cefrianos y no escuchaban los consejos de un trabajador Kryuk. La tarde empeoró. Sara observó cómo sus lecturas subían más y más. Los asteroides ya no se movían al azar. Parecían estar formando patrones, como si intentaran alinearse entre sí, y el sonido se hacía más fuerte. Ya no era solo un quejido. Ahora Sara podía oír un zumbido agudo que parecía provenir de las secciones de cristal de la plataforma. Era muy bajo, pero estaba ahí. Sara sabía lo que significaba ese sonido. Era el sonido del cristal bajo tensión. La tecnología de cristal cefriana comenzaba a sentir los efectos de la energía proveniente de los asteroides. Intentó llamar a Beltar por el sistema de comunicación, pero él no respondía a sus llamadas. Intentó enviarle mensajes, pero volvían marcados como eliminados sin leer. Sara se dio cuenta de que estaba completamente sola. Pasó el resto del día preparándose para lo que estaba segura que vendría. Trasladó más suministros a las secciones de acero de la plataforma. Revisó todos los viejos sistemas de emergencia construidos por humanos. Se aseguró de que las puertas mecánicas siguieran funcionando si los sistemas electrónicos fallaban. Y lo más importante, comenzó a desviar la energía de los sistemas de cristal hacia las viejas copias de seguridad de acero y cables.
Este era un trabajo muy peligroso. Si alguien la descubría haciéndolo, estaría en serios problemas. Pero Sara temía que pronto los sistemas de cristal no funcionarían en absoluto. Esa noche, Sara trabajaba hasta tarde en la sala de distribución de energía cuando Thomas, uno de los trabajadores de mantenimiento Soros, la encontró. «Humana Sara», dijo con su voz profunda y lenta. «¿Por qué trabajas en los viejos sistemas de energía? Los sistemas cefrianos funcionan bien». Sara levantó la vista hacia el gran ser reptiliano. Thomas no era tan inteligente como otras especies, pero era honesto y práctico. Quizás él la escucharía. «Thomas, necesito decirte algo importante», dijo Sara. «Los asteroides de ahí fuera están emitiendo una energía que va a dañar los sistemas de cristal. Cuando eso suceda, solo los sistemas viejos seguirán funcionando». Thomas parpadeó lentamente con sus grandes ojos. «Sistemas cefrianos muy avanzados. ¿Cómo asteroides dañarlos?». Sara intentó explicarlo en términos sencillos. «Sabes cómo a veces, cuando golpeas un trozo de metal con un martillo, hace un sonido de campana, y si lo golpeas justo de la manera correcta, el sonido se hace más y más fuerte hasta que el metal se rompe?» Thomas asintió. Entendía de herramientas y metal. «Los asteroides son como los martillos», continuó Sara. «Y los sistemas de cristal son como el metal. Los asteroides están golpeando los cristales con energía en lugar de con martillos. Pronto, los cristales comenzarán a sonar tan fuerte que se romperán». Thomas pensó en esto durante un largo rato. Finalmente, dijo, «Si sistemas de cristal rompen, ¿qué pasa con plataforma? Por eso estoy preparando los sistemas viejos», dijo Sara. «El acero y el hierro no suenan de la misma manera que los cristales. Los sistemas viejos deberían seguir funcionando incluso cuando los de cristal se rompan». Thomas miró a su alrededor, a los viejos cables de energía y los interruptores mecánicos en los que Sara estaba trabajando. «¿Estás segura de esto?». «No», dijo Sara honestamente. «Pero prefiero estar preparada para algo que no sucede, que no estarlo para algo que sí». Thomas asintió lentamente. «Thomas ayuda», dijo. «Dime qué hacer». Sara sintió una oleada de alivio. Finalmente, alguien estaba dispuesto a escucharla y ayudar. Le dio a Thomas tareas sencillas, como mover cables y comprobar conexiones. Él trabajaba en silencio y con cuidado, haciendo preguntas cuando no entendía algo. Mientras trabajaban, Sara explicó más sobre lo que pensaba que iba a suceder. La energía de los asteroides se estaba acumulando como agua detrás de una presa. Cuando fuera lo suficientemente fuerte, estallaría y golpearía cada pieza de tecnología de cristal en la plataforma a la vez. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Thomas. Sara miró sus últimas lecturas. La energía subía más rápido ahora. «Quizás 2 días», dijo. «Quizás menos». Trabajaron toda la noche preparando los sistemas de respaldo. Sara le mostró a Thomas cómo cambiar la energía de los sistemas de cristal a los mecánicos. Le enseñó qué procedimientos de emergencia seguir si el ordenador principal dejaba de funcionar. A la mañana siguiente, las cosas empeoraron mucho. Sara fue despertada por las alarmas. No las suaves campanadas que solían hacer los sistemas cefrianos, sino zumbidos ásperos de los viejos sistemas de advertencia humanos. Eso significaba que algo andaba mal con los sistemas básicos de soporte vital. Corrió a su estación de trabajo y vio lecturas que le revolvieron el estómago. La energía de los asteroides había saltado a niveles que su equipo apenas podía medir. Y ahora no era solo energía, los asteroides estaban brillando. Sara corrió a la cubierta de observación, sin importarle si se metía en problemas. Cuando miró el campo de asteroides, pudo ver el brillo incluso sin su escáner. Cientos de asteroides emitían una extraña luz blanco-azulada. Algunos giraban tan rápido que parecían ruedas brillantes, y las naves mineras estaban en problemas. La nave minera 7 intentaba alejarse de un asteroide que brillaba intensamente, pero parecía moverse lentamente, como si luchara contra algo. La nave minera 3 se había detenido por completo y simplemente flotaba cerca de un grupo de rocas brillantes. Sara cogió un panel de comunicación e intentó llamar a las naves mineras. «Aquí la doctora Chun de Ingeniería».
Todas las naves mineras deben regresar a la plataforma de inmediato. Los asteroides se están volviendo peligrosos. ¿Quién es? Llegó una voz aguda desde la nave minera 7. Sara reconoció al capitán Sil, un cefriano que nunca le había hablado antes. Soy la doctora Sara Chun, metalúrgica. Los asteroides emiten una energía que interfiere con los sistemas basados en cristal. Necesitan alejarse de ellos ahora. Ridículo, respondió el capitán Sil. Nuestras naves funcionan perfectamente. Deje de usar los canales de emergencia para sus supersticiones humanas. Sara observó con horror cómo la nave minera 7 se sacudía bruscamente hacia un lado. Su liso casco de cristal comenzaba a desarrollar grietas y su brillo azul parpadeaba. «Capitán, su casco se está partiendo», gritó Sara por la radio. La resonancia está destrozando su nave desde dentro. Pero la radio ya se estaba silenciando. Los sistemas de comunicación basados en cristal comenzaban a fallar. Sara corrió por la plataforma intentando advertir a todos los que podía encontrar. Pero la mayoría de los alienígenas todavía confiaban en la tecnología cefriana. No podían creer que sus sistemas avanzados pudieran ser dañados por simples rocas en el espacio. Solo Thomas y algunos otros trabajadores de mentalidad práctica la escucharon. Juntos, trabajaron frenéticamente para poner en línea más sistemas de respaldo y mover suministros esenciales a las secciones de acero. Al anochecer, la plataforma temblaba constantemente. El zumbido de las secciones de cristal era lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyeran, y en el campo de asteroides, el brillo se hacía más intenso. Sara sabía que casi no les quedaba tiempo. Pronto la cascada alcanzaría su punto máximo y cada pieza de tecnología de cristal en la plataforma comenzaría a desgarrarse. Hizo un último intento de advertir al ingeniero jefe Beltar. Lo encontró en la sala de control principal, mirando sus instrumentos con confusión. Por primera vez desde que Sara lo conocía, Beltar parecía inseguro. «Señor», dijo Sara en voz baja, «va a suceder pronto. Cuando ocurra, los únicos sistemas que seguirán funcionando son los viejos sistemas mecánicos. Necesitamos evacuar a todos a las secciones de acero». Beltar se volvió para mirarla. Su rostro de cristal parpadeaba con colores que Sara nunca había visto antes. «¿Qué sabes tú de esto?», preguntó. «Lo he estado estudiando durante semanas», dijo Sara. «Los cristales en los asteroides están creando una cascada de resonancia. Va a destruir todos los sistemas basados en cristal de esta plataforma». Por un momento, Sara pensó que Beltar finalmente la escucharía. Pero entonces su rostro se endureció de nuevo. «Imposible», dijo. «La tecnología de cristal cefriana es la más avanzada de la galaxia. No puede ser destruida por rocas primitivas». Sara sintió morir su última esperanza. Incluso ahora, con la evidencia a su alrededor, el orgullo de Beltar no le permitía admitir que una humana podría tener razón. «Señor, por favor», dijo una última vez. «Solo traslade al personal esencial a las secciones de respaldo. Si me equivoco, no pasa nada». «Si tengo razón». «Estás equivocada», dijo Beltar con firmeza. «Y no voy a sembrar el pánico en mi tripulación basándome en los miedos de una humana primitiva». Sara salió de la sala de control sintiéndose derrotada. Había hecho todo lo que pudo para advertirles. Ahora todo lo que podía hacer era asegurarse de que, cuando la cascada golpeara, al menos algunos de ellos sobrevivieran. Volvió a la bahía de Ingeniería 7 e hizo sus preparativos finales. Los sistemas de energía de respaldo estaban listos. Los suministros de emergencia estaban en su lugar. Los viejos mamparos de acero protegerían a cualquiera que estuviera dentro cuando los cristales comenzaran a gritar. Afuera, los asteroides brillaban más que nunca, y la plataforma se sacudía como una hoja en una tormenta. Sara se sentó frente a su viejo ordenador y observó cómo las lecturas de energía se acercaban a niveles críticos. Pronto, muy pronto, las advertencias de la humana silenciosa se demostrarían correctas de la manera más terrible posible. Comenzó a las 3:47 de la madrugada. Sara dormía en su pequeña habitación cuando un sonido la despertó. No se parecía a ningún sonido que hubiera oído antes. Era agudo,
penetrante y parecía atravesarle el cráneo. El sonido venía de todas partes a la vez, como si la propia plataforma estuviera gritando. Saltó de la cama y corrió a su estación de trabajo. Sus viejos ordenadores mostraban advertencias en rojo. Las lecturas de energía de los asteroides habían superado cualquier cosa que su equipo pudiera medir. Los números solo mostraban mensajes de error, pero Sara no necesitaba números para saber lo que estaba pasando. Podía oírlo. Las secciones de cristal de la plataforma estaban cantando. No era una canción hermosa. Era el sonido del cristal siendo destrozado desde dentro. Cada pieza de tecnología de cristal cefriana en la plataforma estaba vibrando a la misma frecuencia que los cristales en los asteroides. La vibración se hacía cada vez más fuerte, tal como Sara había predicho. Cogió su radio de emergencia y cambió a la vieja frecuencia humana. Aquí la doctora Chun en la bahía de Ingeniería 7. La cascada ha comenzado. Todo el personal debe dirigirse a las secciones de acero de inmediato. Aléjense de cualquier tecnología de cristal. Las alarmas sonaban por todas partes, pero no eran las suaves alarmas cefrianas. Esas ya habían dejado de funcionar. Los sonidos que Sara oía provenían de los viejos sistemas de advertencia mecánicos que ella había preparado. Sara corrió por los pasillos hacia las áreas principales de la plataforma. Mientras corría, podía ver aparecer grietas en las paredes de cristal. El hermoso brillo azul que siempre había iluminado los niveles superiores parpadeaba y cambiaba de color. Algunas secciones se volvían rojas, otras destellaban un blanco tan brillante que dolía mirarlas. Llegó a la sala de control principal y encontró el caos. El ingeniero jefe Beltar estaba de pie frente a su panel de control, pero el panel no funcionaba. La superficie de cristal estaba cubierta de grietas y saltaban chispas de las secciones dañadas. Otros ingenieros cefrianos corrían de un lado a otro, intentando usar equipos que se desmoronaban en sus manos. ¿Qué está pasando?, gritó Beltar cuando vio a Sara. Su voz era diferente ahora. La calidad musical había desaparecido, reemplazada por el miedo y la confusión. La cascada de resonancia, dijo Sara. Tal como les advertí. Los cristales en los asteroides están haciendo que toda su tecnología de cristal vibre hasta hacerse pedazos. Como para probar su punto, uno de los grandes paneles de control en la pared del fondo explotó de repente. Trozos de cristal volaron por todas partes, y el ingeniero cefriano que lo estaba usando gritó de dolor cuando los afilados fragmentos cortaron su piel de cristal. Esto es imposible, dijo Beltar, pero su voz era débil. Podía ver su hermosa tecnología destruyéndose a sí misma, y no podía entender por qué. Necesitamos evacuar a todos a las secciones de acero, dijo Sara. La cascada acaba de empezar. Va a empeorar mucho. Antes de que Beltar pudiera responder, otra explosión sacudió la sala de control. Esta vez fue el panel principal de distribución de energía. Cuando estalló, todas las luces se apagaron. Por un momento, todo quedó oscuro y silencioso, excepto por el terrible sonido cantante que continuaba emanando de los cristales dañados. Entonces, el sistema de iluminación de emergencia de Sara se encendió. No era tan brillante como las luces de cristal, pero era estable y fiable. ¿Cómo?, preguntó Beltar, mirando las luces. Viejos sistemas de respaldo humanos, dijo Sara. Cables de acero y cobre, interruptores mecánicos. No resuenan como los cristales. Más cefrianos entraban en la sala de control, buscando órdenes de su ingeniero jefe. Pero Beltar parecía congelado, incapaz de aceptar lo que le estaba sucediendo a su tecnología perfecta. Sara se dio cuenta de que si alguien iba a tomar el mando, tendría que ser ella. «Escúchenme todos», gritó con una voz lo suficientemente fuerte como para ser oída por encima del grito de los cristales. La tecnología de cristal está fallando. Necesitamos movernos a los niveles inferiores, donde los viejos sistemas de acero todavía funcionan. No recibimos órdenes de humanos, dijo uno de los ingenieros cefrianos. Pero mientras hablaba, otro panel de control detrás de él se agrietó y se apagó. Entonces, dame un plan mejor, dijo Sara. Porque en unos 10 minutos no quedará ninguna tecnología de cristal funcionando en esta plataforma. El cefriano no pudo responder.
Ninguno de ellos pudo. Nunca habían planeado que su tecnología perfecta fallara. Sara se volvió hacia Beltar. Señor, usted es el ingeniero jefe. Su gente necesita órdenes. ¿Qué quiere que hagan? Beltar miró su sala de control destrozada. Sara pudo ver cómo luchaba con la idea de que una humana pudiera tener razón cuando todos sus instrumentos avanzados estaban equivocados. Finalmente, habló con una voz que era apenas un susurro. Sigan las instrucciones de la humana, dijo. Fue lo más difícil que había dicho en su vida. Pero también fue el comienzo de su supervivencia. Sara tomó el mando de inmediato. Se había estado preparando para este momento durante semanas y sabía exactamente lo que había que hacer. Equipos de ingeniería, síganme a la Bahía 7, gritó. Personal médico, vayan a la enfermería 2 en los niveles inferiores. Equipos de seguridad, ayuden a evacuar a los civiles de los niveles superiores. Aléjense de cualquier superficie de cristal y usen las viejas escaleras de acero, no los ascensores de cristal. Los cefrianos se movieron lentamente al principio. No estaban acostumbrados a recibir órdenes de nadie que no fuera de su propia especie, especialmente no de una humana. Pero a medida que más sistemas de cristal fallaban a su alrededor, comenzaron a darse cuenta de que el plan de Sara era su única esperanza. Sara guió a los equipos de ingeniería a través de pasillos que se volvían más peligrosos por momentos. Las paredes de cristal desarrollaban grietas más grandes y algunas secciones comenzaban a desmoronarse. El sonido cantante se hacía más fuerte, alcanzando un tono que hacía que todos se taparan los oídos. Cuando llegaron a la Bahía de Ingeniería 7, Sara les mostró lo que había preparado. Los viejos ordenadores de acero seguían funcionando perfectamente. Los sistemas de control mecánico funcionaban sin problemas. La energía de respaldo era estable y fiable. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó Hanka, una de las ingenieras cefrianas más jóvenes. 3 semanas, dijo Sara mientras ponía en línea más sistemas de respaldo. Desde que detecté por primera vez los cristales de resonancia en los asteroides. Intentaste advertirnos, dijo Hanka en voz baja. Muchas veces, respondió Sara. No estaba enojada por ello. Ahora no había tiempo para la ira. Solo había tiempo para salvar tantas vidas como fuera posible. La plataforma se sacudió violentamente cuando otro sistema de cristal principal falló en algún lugar de los niveles superiores. Sara podía oír el sonido de cristales rompiéndose y los gritos de la gente que intentaba evacuar. Thomas, llamó Sara por su radio. El gran Soros la había estado ayudando a preparar los sistemas de respaldo, y sabía que podía contar con él. Aquí, Sara, llegó la voz profunda de Thomas por la radio. ¿Cuánta gente ha llegado a las zonas seguras? Quizás la mitad, informó Thomas. La otra mitad todavía en las secciones de cristal. Algunos tienen miedo de irse, otros no creen que el peligro sea real. Sara sabía que tenía que hacer algo con la gente que todavía estaba en las zonas peligrosas. La cascada se estaba acelerando y pronto todo el nivel superior sería inhabitable. Voy a intentar llegar a ellos, le dijo a los ingenieros en la Bahía 7. Sigan trabajando en los sistemas de respaldo. Si me pasa algo, Thomas sabe cómo funciona todo. No puedes subir allí, dijo Beltar. Había seguido a los equipos de ingeniería a los niveles inferiores, y Sara podía ver que estaba muy afectado por todo lo que había sucedido. Las secciones de cristal son demasiado peligrosas ahora. Todavía hay gente allí arriba, dijo Sara simplemente. Alguien tiene que ayudarlos. Cogió un traje protector del armario de emergencia. Era un viejo diseño humano, hecho de metal grueso y tela en lugar de los trajes de fibra de cristal ligeros que todos los demás usaban. Era pesado e incómodo, pero la protegería de los afilados fragmentos de cristal que volaban por todas partes. Sara se abrió paso de nuevo hacia los niveles intermedios, donde se encontraban muchos de los alojamientos de la tripulación. El viaje fue como caminar por una zona de guerra. Paneles de cristal explotaban al azar, lanzando trozos afilados por el aire. Las paredes estaban cubiertas de grietas que se hacían más grandes mientras miraba, y el sonido chirriante era tan fuerte que podía sentirlo en sus huesos. Encontró a un grupo de trabajadores Kriuk acurrucados en sus cuartos, demasiado asustados para moverse.
Los seres insectoides chasqueaban sus mandíbulas nerviosamente y se abrazaban a sí mismos. Tienen que venir conmigo, les dijo Sara. Toda esta sección se va a derrumbar pronto. Demasiado peligroso afuera, chasqueó su líder, Craigache. Trozos de cristal por todas partes. Nos quedamos aquí. Sara miró sus cuartos. La habitación tenía iluminación de cristal y reciclaje de aire basado en cristal. Las luces parpadeaban y podía oler algo quemándose en el sistema de aire. Es más peligroso quedarse, dijo. Síganme. Conozco un camino seguro a los niveles inferiores. Los guió por pasillos que había memorizado durante sus semanas de preparación. Eran las partes más antiguas de la plataforma, donde los constructores humanos habían usado acero y hormigón en lugar de cristal. Las paredes aquí estaban agrietadas por las vibraciones, pero no se desmoronaban como las secciones de cristal. Sara hizo 3 viajes más para rescatar a la gente de las zonas peligrosas. Cada vez, el viaje era más difícil. Las secciones de cristal fallaban más rápido y algunos pasillos estaban completamente bloqueados por escombros caídos. En su último viaje, encontró a un grupo de nébula atrapados en la sección de energía. Los seres gaseosos se arremolinaban en pánico, incapaces de entender por qué sus sistemas basados en energía estaban fallando. Sara no hablaba muy bien su idioma, pero sabía que podían entender conceptos simples. Les mostró su linterna en funcionamiento y señaló hacia las zonas seguras. Hizo gestos para indicar que debían seguirla. Los nébula eran reacios a dejar sus sistemas de energía, pero cuando uno de los principales conductos de energía explotó justo a su lado, rápidamente decidieron seguir a la humana que parecía saber lo que estaba haciendo. Para cuando Sara llevó al último grupo de supervivientes a los niveles inferiores, las secciones superiores de la plataforma estaban casi completamente destruidas. Las hermosas agujas de cristal que habían sido el orgullo de la ingeniería cefriana eran ahora restos retorcidos. Las lisas paredes brillantes eran ruinas destrozadas. Pero en la bahía de Ingeniería 7 y las otras secciones de acero, la vida continuaba. Los sistemas de respaldo de Sara mantenían el aire limpio y las luces encendidas. Sus ordenadores mecánicos monitoreaban lo que quedaba de los sistemas de la plataforma. Su simple red de radio permitía a los supervivientes comunicarse entre sí. Y lo más importante, todos estaban vivos. Sara se sentó en su viejo ordenador y miró las lecturas de sus sensores. La cascada finalmente comenzaba a ralentizarse. La energía de los asteroides seguía allí, pero ya no se hacía más fuerte. Los cristales habían sido destruidos o se habían vibrado hasta convertirse en fragmentos inofensivos. El ingeniero jefe Beltar se acercó por detrás y miró la pantalla. ¿Ha terminado?, preguntó. La peor parte sí, dijo Sara. Pero aún no estamos a salvo. La plataforma está muy dañada y todavía estamos en medio de un campo de asteroides inestable. Necesitamos encontrar una manera de sacar a todos de esta plataforma y volver a la civilización. Beltar asintió lentamente. Por primera vez desde que Sara lo conocía, la miró con respeto en lugar de desdén. ¿Qué necesitas?, preguntó. Sara sonrió. Fue una sonrisa cansada, pero genuina. Finalmente, alguien hacía la pregunta correcta. Necesito que todos trabajen juntos, dijo. Porque volver a casa va a ser mucho más difícil que sobrevivir a la cascada. La mañana después de la cascada trajo nuevos problemas que Sara no había esperado. Estaba revisando los sistemas de la plataforma cuando Thomas entró corriendo en la bahía de Ingeniería 7. El gran Soros parecía preocupado, lo cual era inusual en él. Sara, tenemos un gran problema, dijo con su voz lenta y profunda. Las máquinas de comida no funcionan. Los purificadores de agua también están rotos. La gente se está asustando. Sara levantó la vista de la pantalla de su ordenador. Había estado tan concentrada en mantener en funcionamiento el soporte vital básico que no había pensado en la comida y el agua. La plataforma siempre había usado sistemas basados en cristal para procesar alimentos y purificar agua. Con esos sistemas destruidos, los supervivientes se quedarían sin suministros en pocos días. ¿Cuánta comida de emergencia tenemos?, preguntó Sara. Quizás para 3 días para todos, respondió Thomas. Agua, quizás para 2 días.
Sara sintió un vuelco en el estómago. Sobrevivir a la cascada había sido solo el primer problema. Ahora tenía que averiguar cómo mantener con vida a más de 200 seres sin sistemas de comida o agua funcionales. Se dirigió al área de reunión principal donde se alojaban los supervivientes. Era una de las viejas secciones de acero que se había utilizado para almacenamiento antes de la cascada. Ahora era el hogar de Cefrianos, Kryux, Soros, Nébula y los pocos otros humanos que trabajaban en la plataforma. Las diferentes especies estaban sentadas en grupos separados, como siempre. Pero ahora había algo diferente en la forma en que se miraban. El desastre les había mostrado que sus diferencias no eran tan importantes como su supervivencia. El ingeniero jefe Beltar estaba sentado con los otros Cefrianos. Su cuerpo de cristal estaba más apagado que antes, y Sara podía ver pequeñas grietas en su superficie donde los escombros voladores lo habían golpeado durante la evacuación. Cuando la vio venir, se puso de pie. «Doctora Chun», dijo formalmente. Era la primera vez que usaba su título. La tripulación pregunta por la comida y el agua. Nuestra gente está preocupada. Sara miró a su alrededor a todos los rostros que la observaban. Estos seres habían pasado toda su vida escuchando que los Cefrianos eran la especie más inteligente y avanzada de la galaxia. Pero ahora miraban a una humana en busca de respuestas. Los sistemas de comida y agua basados en cristal están destruidos, dijo Sara honestamente. Pero eso no significa que no podamos sobrevivir. Solo tenemos que hacer las cosas de manera diferente. ¿Cómo?, preguntó Hanka, la joven ingeniera cefriana que había sido una de las primeras en escuchar a Sara durante la evacuación. Sara había estado pensando en este problema desde que Thomas le informó sobre la escasez de alimentos. Volvemos a lo básico, dijo. Antes de que existieran los procesadores de alimentos de cristal, la gente usaba métodos más simples. Calor, presión, reacciones químicas. Podemos construir sistemas que funcionen de la misma manera. Los llevó a una de las áreas de mantenimiento donde se almacenaban piezas de repuesto y materias primas. La mayor parte era equipo humano antiguo que los Cefrianos habían considerado obsoleto. Miren esto, dijo Sara, señalando un gran tanque de metal. Esto se usaba para el procesamiento de agua antes de que instalaran los sistemas de cristal. Usa filtros mecánicos y tratamiento químico. Podemos ponerlo a funcionar de nuevo. Kraigache, el líder Kryuk, chasqueó sus mandíbulas pensativamente. ¿Cuánto tiempo para arreglar? Si todos trabajamos juntos, quizás 12 horas, dijo Sara. Pero necesitaré la ayuda de todos, no solo de los ingenieros. Esta era una idea nueva para la mayoría de los supervivientes. En las naves cefrianas, cada especie tenía trabajos específicos y no se mezclaba con las demás. Los ingenieros eran ingenieros, los mineros eran mineros y los guardias de seguridad eran guardias de seguridad. Pero Sara necesitaba todo tipo de habilidades para resolver sus problemas de supervivencia. Organizó equipos basados en lo que había que hacer, no en la especie de las personas. Los trabajadores Kryuk ayudaron a los ingenieros cefrianos a reconstruir los filtros de agua. Los guardias de seguridad Soros trabajaron con técnicos humanos para reparar los procesadores de alimentos. Incluso los Nébula, que siempre habían trabajado solos, se unieron a los equipos para ayudar a alimentar los viejos sistemas mecánicos. El trabajo era duro y sucio. El viejo equipo humano era pesado y requería mucho trabajo manual para operarlo. Los cefrianos, que estaban acostumbrados a controlarlo todo con comandos de pensamiento, tuvieron que aprender a usar llaves inglesas, destornilladores y sopletes de soldadura. Pero algo asombroso sucedió mientras trabajaban juntos. Las diferentes especies comenzaron a hablar entre sí de formas que nunca antes lo habían hecho. Compartieron ideas y técnicas. Se ayudaron mutuamente a resolver problemas. Sara se convirtió en la coordinadora de todas estas actividades. La gente le traía problemas y ella les ayudaba a encontrar soluciones. Cuando el equipo del filtro de agua no pudo averiguar cómo sellar una conexión de tubería, les mostró una vieja técnica humana usando abrazaderas de metal y juntas de goma. Cuando el equipo de procesamiento de alimentos tuvo problemas con los elementos calefactores, les enseñó a cablear circuitos eléctricos. «Sabes muchas cosas»,
observó Beltar mientras veía a Sara ayudar a un equipo mixto de Kriuk y Soros a reparar una unidad de preparación de alimentos. Siempre he tenido curiosidad por cómo funcionan las cosas, respondió Sara. Cuando no tienes el equipo más sofisticado, aprendes a arreglártelas con lo que tienes. Beltar guardó silencio por un momento. Luego dijo, nunca te preguntamos qué pensabas sobre nuestros diseños. Asumimos que nuestra manera era mejor porque era más avanzada. Sara miró al ingeniero jefe Cefriano. Pudo ver que admitir esto era difícil para él. Avanzado no siempre significa mejor, dijo suavemente. A veces, las soluciones simples funcionan cuando las complejas fallan. Al final del primer día, volvieron a tener agua corriente. No era tan pura como el agua procesada por Cristal, y tardaba más en producirse, pero estaba limpia y era segura para beber. El procesamiento de alimentos tomó más tiempo. Tuvieron que construir sistemas de calefacción desde cero y averiguar cómo preparar comidas para diferentes especies con diferentes necesidades dietéticas. Pero Sara había estudiado las reservas de alimentos de la plataforma durante sus semanas de preparación y sabía lo que estaba disponible. Los Kriuk comen principalmente proteínas, explicó a los equipos de cocina. Los Soros necesitan muchos minerales. Los Cefrianos pueden absorber nutrientes directamente de soluciones líquidas. Los Nébulas se alimentan de energía eléctrica. Los humanos son omnívoros y pueden comer casi cualquier cosa. Les mostró cómo preparar diferentes tipos de comidas usando el mismo equipo básico. Requería una planificación y coordinación cuidadosas, pero funcionó. Al tercer día después de la cascada, Sara se enfrentó a una nueva crisis. La posición de la plataforma en el campo de asteroides se estaba volviendo peligrosa. La cascada no solo había afectado a la plataforma, también había cambiado los patrones de movimiento de los propios asteroides. Rocas que habían sido estables durante meses ahora se desplazaban en nuevas direcciones. Algunas de ellas se dirigían directamente hacia la plataforma dañada. Sara estaba estudiando las lecturas de los sensores cuando Thomas fue a buscarla. Viene una roca grande, informó. Quizás golpee la plataforma en 6 horas. Sara miró los datos. El asteroide no era enorme, pero era lo suficientemente grande como para causar graves daños a su ya debilitado hogar. Y con la mayoría de los sistemas de maniobra de la plataforma destruidos, no tenían forma de apartarse de su camino. ¿Podemos romperlo?, preguntó Hanka, que se había convertido en la asistente no oficial de Sara. Nuestros láseres de minería son de base cristalina, respondió Sara. Fueron destruidos en la cascada. ¿Qué hay de las naves mineras?, sugirió Beltar. Sara comprobó las comunicaciones con las naves que habían estado trabajando en el campo de asteroides cuando golpeó la cascada. 3 de las 5 naves habían sido destruidas cuando sus cascos de cristal se hicieron añicos. Las otras 2 habían logrado regresar a la plataforma, pero estaban muy dañadas y no eran seguras para volar. Necesitamos un enfoque diferente, dijo Sara. Estudió el problema desde todos los ángulos que se le ocurrieron. No podían mover la plataforma. No podían destruir el asteroide. No podían huir en naves. Pero quizás no necesitaban hacer ninguna de esas cosas. ¿Y si no intentamos evitar la colisión?, dijo Sara de repente. Todos en la habitación la miraron fijamente. ¿Quieres que el asteroide nos golpee?, preguntó Thomas confundido. No exactamente, dijo Sara. Pero, ¿y si usamos la colisión para resolver otro problema al mismo tiempo? Mostró un mapa de la posición actual de la plataforma en el campo de asteroides. Estaban rodeados de rocas inestables que podían chocar contra ellos en cualquier momento. Pero había un camino despejado que se alejaba de las áreas más peligrosas. Si podemos controlar la colisión, podríamos usarla para empujar la plataforma en la dirección que queremos ir, explicó Sara. Era una idea descabellada. En lugar de intentar evitar el asteroide, dejarían que los golpeara, pero de una manera que moviera la plataforma hacia la seguridad en lugar de destruirla. El plan requería cálculos precisos y una sincronización perfecta. Sara trabajó con equipos de ingenieros de todas las especies para determinar exactamente dónde debía golpear el asteroide y a qué velocidad debía moverse. Usaron los viejos ordenadores humanos para realizar los cálculos,
ya que eran los únicos sistemas que aún funcionaban. Los números tenían que ser perfectos. Si el asteroide golpeaba demasiado fuerte o en el lugar equivocado, destrozaría la plataforma. Si golpeaba demasiado suave o en el ángulo incorrecto, no los empujaría lo suficiente. Esto es muy peligroso, dijo Beltar cuando Sara explicó el plan a todo el grupo de supervivientes. Todo es peligroso ahora, respondió Sara. Pero esto nos da la oportunidad de llegar a una parte más segura del campo de asteroides. Si nos quedamos aquí, más rocas nos golpearán eventualmente, y no podremos controlar esas colisiones. Los supervivientes votaron para aprobar el plan de Sara. No fue una decisión fácil, pero habían aprendido a confiar en su juicio. La preparación les llevó la mayor parte del tiempo que les quedaba. Trasladaron a todos a la parte más fuerte de la plataforma y aseguraron todo lo que pudiera soltarse durante el impacto. Reforzaron los mamparos de acero y prepararon sistemas de emergencia en caso de que algo saliera mal. Sara pasó la última hora antes del impacto haciendo ajustes finales a su posicionamiento. Usó los viejos propulsores mecánicos de la plataforma, sistemas que los cefrianos habían planeado retirar porque eran ineficientes en comparación con la propulsión de cristal. Ahora, esos viejos e ineficientes propulsores eran su única esperanza de sobrevivir. Impacto del asteroide en 60 segundos, anunció Hanka desde la estación de sensores. Sara observó las pantallas que mostraban la aproximación del asteroide. Se movía a la velocidad exacta y se dirigía al punto exacto. Si sus cálculos eran correctos, el impacto los empujaría hacia la región más segura del campo de asteroides. Si sus cálculos estaban equivocados, todos estarían muertos en menos de un minuto. 30 segundos, gritó Hanka. Sara miró los rostros de los seres que habían elegido confiarle sus vidas. Cefrianos que una vez pensaron que los humanos eran primitivos. Kryuks que nunca habían trabajado con otras especies. Zoros que siempre habían seguido órdenes sin cuestionar. Nebula que apenas habían interactuado con seres sólidos. Ahora todos dependían de la silenciosa ingeniera humana que había intentado advertirles sobre la cascada. 10 segundos, anunció Hanka. Sara cerró los ojos y esperó que su simple tecnología de acero y hierro fuera lo suficientemente fuerte como para salvarlos a todos. El impacto, cuando llegó, se sintió como el fin del mundo. La colisión sacudió la plataforma con más fuerza que cualquier cosa que Sara hubiera sentido jamás. El sonido fue como un trueno que duró para siempre. El metal gimió y se retorció. La gente gritó. Las luces de emergencia parpadearon mientras los sistemas de energía luchaban por mantenerse en línea. Pero la plataforma resistió. Sara abrió los ojos y miró sus instrumentos. Los viejos ordenadores de acero seguían funcionando, mostrándole la información que necesitaba. El asteroide había golpeado exactamente donde ella había planeado, y la plataforma se movía en la dirección correcta. Informe de estado, gritó por el sistema de comunicación de emergencia. Brecha en el casco en la sección 12, llegó la voz de Thomas, pero las puertas selladas aguantan. No hay pérdida de aire. Sistema de energía estable, informó Hanka desde la estación de ingeniería. Todos los respaldos mecánicos funcionando. Equipo médico informa solo de heridos leves, añadió la doctora. Kesra, la oficial médica cefriana, que había aprendido a trabajar con equipo de primeros auxilios humano. Sara sintió una ola de alivio. El plan descabellado había funcionado. Habían sobrevivido a la colisión controlada y ahora se alejaban de la parte más peligrosa del campo de asteroides. Pero sus problemas aún no habían terminado. Sara, llamó Kraigache desde la estación de sensores. Más asteroides adelante, y algo más. Sara se apresuró a mirar la pantalla. La colisión los había empujado hacia un área más segura, pero todavía había obstáculos en su camino. Peor aún, los sensores mostraban algo que no había estado allí antes. ¿Qué es eso?, preguntó Beltar, señalando un objeto grande en la pantalla. Sara estudió las lecturas cuidadosamente. Era grande, metálico y se movía por su propia cuenta. Es una nave, dijo. Una nave de rescate. Todos en la sala comenzaron a hablar a la vez. Después de días de lucha y peligro, la ayuda finalmente llegaba.
Pero Sara seguía estudiando los datos de los sensores, y lo que vio la preocupó. La nave tiene problemas, anunció. Sus motores parpadean y se mueve de forma errática. Propulsión basada en cristal, dijo Beltar en voz baja. El campo de resonancia todavía la está afectando. Sara se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. La cascada no solo había afectado a su plataforma. La extraña energía de los asteroides seguía allí, interfiriendo con la tecnología basada en cristal. Cualquier nave que se acercara demasiado sufriría el mismo destino que su plataforma. Tenemos que advertirles, dijo Sara. Intentó contactar con la nave de rescate usando los viejos sistemas de radio, pero la nave no respondía a su frecuencia. Probablemente ni siquiera tienen equipo que pueda oírnos, dijo Hanka. Las naves modernas solo usan comunicación basada en cristal. Sara observó cómo la nave de rescate se acercaba al campo de asteroides. Pudo ver que su casco de cristal ya comenzaba a mostrar fracturas por tensión. Si se acercaba mucho más, sería destruida, tal como lo había sido su plataforma. Tenemos que ir hacia ellos, dijo Sara. ¿Cómo?, preguntó Thomas. Nuestras naves también están rotas. Sara había estado pensando en este problema desde la cascada. Todas sus naves modernas habían sido destruidas, pero había una vieja embarcación que aún podría funcionar. Cápsula de emergencia 7, dijo. Es una vieja cápsula de escape construida por humanos. Casco de acero, sistemas mecánicos, cohetes químicos. Debería ser inmune al efecto de resonancia. Beltar parecía escéptico. Esa cápsula tiene 50 años. Estaba programada para ser desguazada. Viejo no significa roto, replicó Sara. A veces, viejo significa fiable. Lideró un equipo hasta el muelle de atraque donde se guardaba la cápsula de emergencia 7. La cápsula era, en efecto, vieja y no se parecía en nada a las elegantes naves de cristal a las que todos estaban acostumbrados. Era gris y voluminosa, con gruesas paredes de metal y ventanas diminutas. Pero cuando Sara la encendió, todos los sistemas se activaron perfectamente. Iré sola, dijo. La cápsula solo tiene soporte vital para una persona de todos modos. Demasiado peligroso, protestó Thomas. ¿Y si la cápsula falla? ¿Y si no puedes detener a la nave de rescate? Entonces encontrarán otra manera, dijo Sara simplemente. Todos han aprendido a trabajar juntos. Ya no me necesitan para resolver cada problema. Antes de que alguien pudiera discutir más, Sara se encerró en la vieja cápsula y se lanzó hacia la nave de rescate. El viaje a través del campo de asteroides fue aterrador. La cápsula no tenía sistemas de navegación sofisticados, solo un radar básico y controles simples. Sara tuvo que pilotar manualmente alrededor de trozos de roca flotantes, algunos de ellos brillando con la misma extraña energía que había causado todos sus problemas. Pero el grueso casco de acero de la vieja cápsula la protegió de los fragmentos de cristal y sus simples sistemas mecánicos siguieron funcionando sin importar cuán fuerte se volviera el campo de resonancia. A medida que se acercaba a la nave de rescate, Sara pudo ver que estaba en serios problemas. El hermoso casco de cristal estaba cubierto de grietas y trozos se desprendían y flotaban. La nave giraba lentamente, claramente fuera de control. Sara logró acoplar su cápsula a la esclusa de aire de emergencia de la nave de rescate. No fue fácil, ya que ambas naves se movían erráticamente, pero su experiencia con sistemas mecánicos simples la ayudó a hacer la conexión. Encontró a la tripulación de la nave de rescate en estado de pánico. Había 12 seres a bordo, todos de diferentes especies, y su capitana era una cefriana llamada Comandante Telva. ¿Quién eres?, exigió la comandante cuando Sara entró en su sala de control. ¿Cómo llegaste aquí? Soy la doctora Sara Chun de la plataforma El Filo de Kepler, dijo Sara. Detectamos su nave en apuros y vinimos a ayudar. Imposible, dijo la comandante Telva. El filo de Kepler fue destruido. Nuestros sensores mostraron fallos masivos en los sistemas de cristal en toda esa región. La plataforma está dañada, pero no destruida, explicó Sara. Los sistemas de cristal fallaron, pero los viejos sistemas basados en acero todavía funcionan. Así es como pude llegar hasta ustedes.
Miró la sala de control de la nave de rescate. Como toda nave moderna, estaba construida enteramente con tecnología de cristal. Y, como había sucedido en la plataforma, se estaba desmoronando desde dentro. Deben abandonar esta nave de inmediato, les dijo Sara. El campo de resonancia la destruirá por completo en cuestión de horas. ¿Abandonar la nave? La comandante Telva sonaba sorprendida. Este es el buque de rescate más avanzado de la flota. Nuestra tecnología de cristal puede manejar cualquier situación. No esta situación, dijo Sara con firmeza. He estado estudiando este fenómeno durante semanas. La tecnología basada en cristal no puede sobrevivir en este campo de resonancia. La única razón por la que sigo viva es porque estoy usando viejos sistemas mecánicos. Para probar su punto, uno de los paneles de control de la nave se agrietó de repente y se apagó. La tripulación de rescate saltó hacia atrás alarmada. Mi cápsula de escape puede llevar a 4 personas a la vez, continuó Sara. Se necesitarán 3 viajes para llevar a todos de vuelta a la plataforma de forma segura. La comandante Telva miró su nave averiada. Sara pudo verla luchar con el mismo orgullo que le había dificultado a Beltar aceptar la ayuda de una humana. ¿Cómo sabemos que su plataforma es segura?, preguntó. Porque aprendimos a adaptarnos, dijo Sara. Dejamos de depender de la tecnología de cristal y volvimos a métodos más simples que realmente funcionan en este entorno. Se necesitaron 2 fallos más del sistema antes de que la comandante Telva aceptara evacuar a su tripulación. El primer viaje fue el más difícil porque la tripulación de rescate nunca había estado en una embarcación tan estrecha y primitiva. Estaban acostumbrados a naves de cristal lisas con sistemas controlados por el pensamiento, no a ruidosas cápsulas de metal con controles manuales. Pero rápidamente aprendieron a apreciar la fiabilidad de la cápsula cuando vieron que su propia nave continuaba desmoronándose detrás de ellos. Durante el segundo viaje, la comandante Telva le preguntó a Sara cómo se las arreglaban los supervivientes de la plataforma sin la tecnología de cristal. Trabajamos juntos, dijo Sara simplemente. Todos contribuyen con lo que pueden, sin importar su especie o su trabajo habitual. Hemos aprendido que la cooperación es más importante que tener el equipo más sofisticado. Haces que suene fácil, suspiró la comandante. No es fácil, admitió Sara. Pero es posible. A veces, las soluciones más simples son las más fuertes. Cuando Sara trajo al último grupo de la tripulación de rescate de vuelta a la plataforma, descubrió que los otros supervivientes habían estado ocupados. Habían preparado espacio vital para los recién llegados y tenían comida caliente esperándolos. Más importante aún, habían seguido trabajando en mejoras para sus sistemas de supervivencia. Los Kriuk habían descubierto cómo hacer más eficiente la purificación del agua. Los Oros habían reforzado las reparaciones del casco. Los Efrianos habían diseñado mejores formas de distribuir la energía a través de los sistemas mecánicos. ¿Hicieron todo esto mientras yo no estaba?, preguntó Sara, asombrada. Aprendimos observándote, respondió Beltar. Nos enseñaste que las mejores soluciones provienen del trabajo conjunto de todos, no de una persona que toma todas las decisiones. La comandante Telva estaba asombrada por lo que veía. ¿Cómo es esto posible?, preguntó. Su plataforma sufrió daños catastróficos, pero esta gente parece estar prosperando. Aprendieron a adaptarse, dijo Sara. Cuando su tecnología avanzada falló, no se rindieron. Encontraron nuevas formas de resolver viejos problemas. Durante los días siguientes, la plataforma continuó su lento viaje hacia el borde del campo de asteroides. La tripulación de rescate trabajó junto a los supervivientes originales, aprendiendo las nuevas formas de hacer las cosas que la necesidad les había enseñado. La comandante Telva envió mensajes a la flota de rescate, advirtiéndoles sobre los peligros del campo de resonancia y explicando cómo acercarse de forma segura. Usó el viejo sistema de radio de la plataforma, ya que las redes de comunicación modernas no podían penetrar la interferencia. Nos salvaste a todos, le dijo a Sara una noche mientras observaban el campo de asteroides pasar lentamente fuera de las ventanas de observación. Nos salvamos a nosotros mismos, corrigió Sara. Simplemente resultó que sabía algunas cosas sobre tecnología antigua que resultaron ser útiles.
Fue más que eso, dijo Beltar, que había estado escuchando su conversación. Viste un problema que ninguno de nosotros pudo ver. Te preparaste para un desastre que ninguno de nosotros creía que ocurriría. Y cuando todo salió mal, nos mantuviste a todos con vida. Sara miró la bulliciosa actividad en las áreas comunes de la plataforma. Seres de diferentes especies trabajaban juntos, compartían comidas, incluso jugaban juntos. El desastre los había unido más de lo que nunca antes habían estado. No soy una heroína, dijo en voz baja. Solo soy una ingeniera a la que le gusta entender cómo funcionan las cosas. Eso es exactamente lo que te convirtió en una heroína, dijo la comandante Telva. Entendiste lo que otros pasaron por alto. Y nunca dejaste de intentar ayudar, incluso cuando nadie te escuchaba. 3 semanas después, una flota de naves especialmente modificadas llegó para evacuar la plataforma. Las naves habían sido equipadas con sistemas de respaldo mecánicos basados en los diseños que Sara y sus equipos habían desarrollado. Mientras los supervivientes se preparaban para dejar su hogar dañado, muchos le preguntaron a Sara a dónde quería ir después. Tenía ofertas de trabajo de una docena de compañías diferentes, todas ansiosas por contratar a la ingeniera humana que había salvado una plataforma entera usando tecnología primitiva. Pero Sara ya había tomado su decisión. Quiero volver a la escuela de ingeniería, dijo. Hay mucho más que aprender sobre cómo pueden funcionar juntas las diferentes tecnologías. ¿Enseñarás?, preguntó Hanka. Quizás, dijo Sara. Si los estudiantes quieren aprender sobre soluciones simples para problemas complejos. Mientras las naves de evacuación se llevaban a los supervivientes lejos del campo de asteroides, Sara miró por última vez la plataforma dañada. No había sido hermosa como las agujas de cristal que una vez la coronaron, pero había sido fuerte. Había resistido cuando todo lo demás falló, al igual que la silenciosa humana que los había salvado a todos. Años más tarde, cuando los ingenieros de toda la galaxia estudiaran el incidente del filo de Kepler, aprenderían sobre la importancia de los sistemas redundantes y el valor de la tecnología simple y fiable. Aprenderían que, a veces, la solución más avanzada no es la mejor. Pero, lo más importante, aprenderían que la verdadera ingeniería no consiste en construir las estructuras más impresionantes, sino en construir cosas que funcionen cuando todo lo demás falla. Y a veces, la persona que construye esas cosas es alguien a quien todos los demás ignoran, hasta que es casi demasiado tarde.